Todo lo que Jesús hizo no estaba enfocado en Él, sino en nosotros. Y nosotros, gran parte de todo lo que hacemos estamos enfocados en nosotros. Es para mí, yo necesito, yo quiero, yo anhelo, todo es nosotros. Pero cuando entendamos de verdad el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que lo principal son los demás. No sé si me entienden. Eso no quiere decir que yo no. Claro que para eso tiene que comenzar con nosotros. Así que el título es El eslabón perdido. No suena medio. No, pero le puse nomás así para después vamos a ver si entendemos qué significa eso. Pero vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 28. Un pasaje que vuelvo a decir, sé que lo sabemos, lo conocemos y muchos lo llaman la Gran Comisión, pero simplemente quiero ir leyendo para que entendamos y que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a entender qué necesitamos hacer. Y creo que los propósitos, la forma y la manera en que Dios obra nunca va a cambiar. Nunca. Sé que estamos hablando de la palabra. Si podemos decir así, que ya hace unos 6.000 años que comenzó a escribirse. A la palabra es eterna porque es Cristo. No tiene principio. Tal vez tengamos acá escrito en la Biblia hoy, pero la palabra siempre estuvo, es Jesús. Él es la palabra viva. Pero entendemos también que desde el principio Dios ha hecho cosas, ha hablado de muchas maneras. Y yo sé que no queremos ser extremistas. Hay gente que quiere de repente vivir la iglesia como vivía Abraham, es imposible. O como ha hecho los apóstoles, es imposible. Los tiempos cambiaron. Ahora Dios no cambia, su palabra no cambia, el evangelio no cambia. Entonces, o no vamos de repente a un modernismo porque tenemos que adaptarnos al mundo que estamos viviendo este siglo. Y otros se quieren quedar allá atrás y otros quieren estar a la par de lo que el mundo es hoy. Y ninguno de los dos va a funcionar. Porque la iglesia es espiritual. La iglesia es Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que ese debe ser nuestro enfoque principal. Entonces, Apocalipsis, Mateo 28. Dice el verso 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. No es el tema que vamos a hablar, pero me hizo pensar esta palabra, Jesús les había ordenado. ¿A ustedes les gusta recibir órdenes? Nadie decimos verdad. ¿Nos gusta? Vamos a ser sinceros. No nos gusta. Pero Jesús dio orden. Nosotros somos demasiado de amor, gracia, entonces siempre tenemos que ser suavecito, despacito, no me vaya a ofender. No estamos hablando de gritar, no estamos de hablar, de levantar la voz, ni decir cosas fuera de lugar, no. Pero Jesús le dijo, vayan y espérenme en ese monte. No le dijo qué les parece a ustedes, le agrada, le gusta, les cae bien, está bien. No, vayan y esperen. Entonces muchas de las palabras de Dios las tenemos que obedecer por amor, pero tenemos que entender que gran parte de la palabra de Dios es orden. No es que si querés o no querés, si me gusta o no me gusta, no, es orden. ¿Entienden? Y si no aprendemos a obedecer órdenes, entonces no estamos preparados para obedecer a Dios. No vayas a decir que vas a obedecer a Dios, que vas a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no te va a venir así, vamos a sentarnos a negociar, vamos a sentarnos si te parece, si te gusta, ¿estás de acuerdo? No, las cosas es así. ¿Querés hacer, no querés hacer? ¿Te gusta o no te gusta? Ese es tu problema. Pero la orden es orden. Y cuando aprendamos a ser espirituales, ya es fácil y da gusto vivir bajo las órdenes del Señor. Ahora, para poder vivir bajo las órdenes del Señor, vamos a tener que aprender a vivir bajo órdenes de autoridad espiritual de diferentes maneras en nuestras vidas. El problema ¿cuál es? Que a veces nos sometemos a personas. Se viene tu patrón, lo que de repente tiene, ¿no? Y te ordena que haga algo. Nunca te va a preguntar si querés o no querés, ¿verdad? Es tu patrón. ¿Y le obedecemos o no lo obedecemos?
O sea, mira, así matamos todos. Golpear a tu pueblo y decirle, suelta mi servicio, Satanás. ¿Obedecemos o no obedecemos? Sí. ¿Te gusta o no te gusta? Tenés que obedecer, ¿no? ¿Y por qué en la iglesia nos cuesta obedecer? Enseguida nos ofendemos. Y nuestra carne dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es. Pero Dios da orden. Y cuando aprendamos a vivir bajo orden, no estamos hablando de autoritarismo ni que te tengan, no. Estamos hablando siempre dentro de lo correcto. ¿Entienden? Si somos hijos de Dios y cuanto más espirituales seamos, no vamos a tener problema. Se te ordena. Entonces, supongámosle, no creo que necesite hacerlo, ¿verdad? Pero supongámosle que el próximo amigo le diga, hermano, si lo te puedes estar allá en la primera silla. ¿Si eres espiritual, lo que va a decir? Sí, pastor, no hay ningún problema. Y si no, ¿y por qué? Yo ya tengo mi lugar. Y ahí va a empezar, a lo mejor hace, pero por dentro, ¿verdad? ¿Sí o no? Así todavía estamos. Porque hay cosas que necesitamos entender. Bueno, pero vamos hacia adelante, si no. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, todos, unánimes. ¿Qué dice? Y siempre vamos a estar, ¿verdad? Están los que creen y están los que dudan. Pero queremos aprender a estar del lado de los que creen. Amén. Porque mientras que haya duda, será, no será, no. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, potestad, es más que autoridad, potestad, es dueño, es control absoluto. De cierta manera, Jesús lo que le estaba diciendo, yo puedo hacer lo que quiero, allá y acá. Toda potestad me ha sido dada. ¿Entienden? Tenemos que creer. En el cielo, en la tierra y donde sea, el que manda, el que tiene la autoridad, le fue dado a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Mi Señor, mi Salvador. Amén. Porque, vuelvo a decir, a veces, hermanos, le engrandecemos más al diablo y a los demonios que ellos tienen autoridad, tienen poder, sí, pero toda potestad le fue dada a Jesús, nuestro Señor. Y después dice, y se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, para mí no, dice, por tanto, y hagan una iglesia y reúnanse siempre. Si Jesús hubiese mandado eso, estaríamos demasiado cómodos. En ningún momento, no estoy en contra de construir iglesias, ni si Dios te llama, no estoy en contra de eso. Creo que somos lo suficientemente espiritual para entender a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Ahora, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús siempre habló de discipulado, no habló de congregados. Hoy tenemos un montón de congregados, pero pocos discipulados. ¿Por qué? Porque ser discípulos, yo creo, no sé si significa eso o no, pero me viene al corazón esta hora, que significa o requiere disciplina. Si no somos disciplinados, nunca vamos a ser discípulos. ¿Entienden? Estamos acá. Si no, por el no, vamos a tener que responder algunas cosas porque medio que están acá, todos acá. ¿Sí? Ok. Sé que es un poco pesado, y al diablo le gusta lo que voy a estar hablando, pero espero que ustedes tengan la suficiente madurez para entender y dispongan su espíritu. Sacudí tu carne, si querés levantarte y zapatear, hacer sin ningún problema. No te vas a endemoniar, simplemente tu carne está sacudiendo. ¿Amén? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento del Señor, la recomendación, la exhortación y lo que Dios ordenó. Es para ellos y es para nosotros.
Es el mandamiento de Dios. Y voy a ir un poquito rápido porque quiero que entendamos. Vamos a ir ahora al siguiente libro. Ya saben cuál es, ¿no es cierto? Marcos, el capítulo 16. Dice el verso 14, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les felicitó. Estamos hablando de sus discípulos. Y les reprochó. Primeramente, ¿qué dijimos, Mateo? Les ordenó. Y ahora les reprochó. ¿Es Jesús o ese no es Jesús? ¿Es nuestro Señor? ¿Nos gusta que nos reprochen? No. ¿Queremos ser discípulos? Sí. ¿Queremos que se nos reproche? No. Hay mucho por hablar, pero no nos vamos a enfocar. Pero espero que lleven sobre su corazón. Cuando te ordenan, cuando te reprochan, estamos hablando dentro de lo correcto. ¿Está bien? No estamos hablando porque alguien vino a y te trata mal. No. Estamos hablando dentro de lo que es espiritual. ¿Está bien? ¿No nos gusta que se nos ordene? No. ¿No nos gusta que se nos reproche? No. ¿Nos gusta reprochar? Sí. Pero vamos a seguir. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. La recomendación, la exhortación, después de un reproche, después de esto, le da una palabra que no solamente era para ellos, para toda la iglesia, para toda la iglesia. ¿Dónde está el problema? Que el diablo logró, creo, de cierta manera, cercionar, separar algo tan importante en la iglesia, por tanto, de nuestra vida, y no podemos cumplir la voluntad de Dios. No nos puede impedir ser salvos, no nos impidió conocer a Dios, no nos está impidiendo tal vez venir a la iglesia, hacer las cosas del cristiano, pero sí está cortando, porque todos hablamos que nos estamos preparando, que para la venida del Señor, que vamos a estar listos, que esto, que aquello, todos somos nosotros, pero estamos dejando de cumplir una de las cosas importantes que Dios ordenó a la iglesia, no solamente de predicar. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? ¿Cómo? Ser Felipe. ¿Encontrabas una panadera esta semana? Está todo perdido, ¿no? Dice, les doy autoridad, pueden hacer esto, aquí, y a nosotros nos gusta. Pero ¿saben por qué no podemos experimentar el poder en nuestra vida? Porque no estamos acostumbrados o estamos dejando de hacer lo que Dios pidió que hagamos. No dice que si te aparece una víbora por el camino, pisar, no te va, si te pica no te va a hacer nada. Estamos hablando cuando se cumple la voluntad de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos pidió hacer. Nuestros hermanos, algunos hasta el día de hoy, pero en otros lugares, ustedes se acuerdan cuando alguien te testifica de los primeros cristianos en Paraguay, por ejemplo. Uno de los maestros que antes nosotros, cuando estuvimos en la escuela bíblica, él tenía un sombrero con un agujero de bala. Guardó eso como testimonio, porque cuando iba a predicar por esos lugares de Paraguay, donde no te recibían aplausos sino a balazo, y el Señor le guardó. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos testimonio de vida hoy de lo que el Señor nos guardó, nos libró por hablar el Evangelio? Poco y nada, ¿verdad? ¿Sí o no? No tenemos testimonio en nuestra vida, lamentablemente. Estoy diciendo, ahora andate al monte, no sé lo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero poco y nada tenemos testimonio de vida por causa del Evangelio. No sé si alguna vez te dio una cachetada por predicarle, ya tenés que estar recontra feliz. No te dieron una cachetada por Yunatán, te dieron una
cachetada por predicar el Evangelio. Eso sí trae testimonio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros algún día vamos a poder pararnos? No digo entrar a un púlpito precisamente, pero en cualquier lugar decirle, ¿saben qué? Yo me acuerdo, una vez me fui a predicarle a fulano y me dio una cachetada, pero no importa, hoy está convertido. Necesitamos, todos queremos testimonio, pero no tenemos testimonio de vida por causa del Evangelio. Todos queremos hablar de prosperar, de decir, yo oré y el Señor me dio esto, yo oré y el Señor me dio aquello, y son testimonios de vida. Gloria a Dios por eso. Pero no son testimonios que van a ser realmente y van a traer gloria a Dios para la eternidad, como un alma que se salva. ¿Entienden? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a hacer esto, van a echar demonios, van a hablar en nuevas lenguas, van a tomar serpientes, si toman cosas mortíferas, no le arañan. Claro que encontramos un montón de locos por ahí que desafían a Dios. Dios nunca te va a decir, anda a agarrar una serpiente a ver si te mata o no. Si agarras, te va a matar. Y no le eches la culpa a Dios. Él se está diciendo, si de repente porque estás predicando el Evangelio, porque te salió el camino, porque el enemigo puso para tratar de atajarte, para poder impedirte, eso es otra cosa. Dios se hace responsable de lo que Él dijo en la manera que Él dijo. No vamos a pedir que Dios cumpla su palabra si estamos fuera de su voluntad. No vamos a pedir que Dios nos guarde, nos libre, que haga si no estamos haciendo lo que Él nos pidió que hagamos. Entonces, el mandamiento de Dios y las promesas que Dios dejó, hermanos, es para nosotros. Es para nosotros. Pero todo eso se va a cumplir cuando aprendamos a predicar, cuando anunciemos el Evangelio, cuando de verdad hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Vamos a ir a Lucas. No terminé de leer Marcos, perdónenme. Vamos a terminar de leer Marcos. El verso 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, verso 19. Y el 20 dice: y ellos saliendo, ¿qué hacían? Predicaron en todas partes, entonces ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios respalda su palabra. Y una de las mayores excusas que la mayoría de nosotros ponemos es: no sé hablar, no sé predicar, no conozco, no sé qué le voy a decir, no sé. Hermano, si vos te querés preparar primero para eso, vamos a perder toda la vida y no vamos a hacer nada. Jesús en una oportunidad dijo: no se preocupen lo que van a decir, déjenme a mí, yo voy a hablar por ustedes. Es lindo hacer cursos, capacitación, todo lo que quiera, pero estamos llenos de técnicos. Estamos llenos de gente preparada intelectualmente, pero poco espiritualmente. Y lo técnico, la preparación es buena, es necesaria, sí, pero sin unción no nos sirve de nada. Ahora sí vamos a ir a Lucas, el capítulo 24. Leímos un poco de la vez pasada, pero vamos a continuar. Dice Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 45 en adelante. Es el último mensaje, la última cosa que Jesús habló antes de volver al cielo. Lo que le recomendó, lo que le habló, lo que les ordenó a sus discípulos. Dice Lucas 24, 45. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder
desde lo alto. Y les sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que viéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Había una orden: vayan y esperen. Después que Jesús resucitó, está a punto de irse, reuniéndose con sus discípulos, Él les habla, les da un mandamiento, qué tienen que hacer, y Él dice: yo les voy a respaldar, yo les voy a ayudar, yo les voy a cuidar, yo les doy poder, yo les doy autoridad. ¿Por qué? Porque el Padre todo lo entregó en mis manos. Y nos envía a nosotros. Hay una orden para cada creyente, para cada cristiano. Y ellos dicen, después que volvió, no se quedaron tristes. ¿Qué hacemos ahora? No, se quedaron con gozo. Había un mandamiento que ellos necesitaban cumplir. Ahora vamos a Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Dice el verso 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiéndolo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y esta la Iglesia Católica tomó para ella, ¿verdad? Como para perdonar o condenar. Ahora, ¿a quién dio Dios esta autoridad? A nosotros. Ahora, no es para que vos decís a quién condenar y a quién salvar, no. Pero podemos remitir, podemos hablar, podemos testificar, podemos predicar. Y todos nosotros, de una u otra manera, hermanos, ¿qué fue la primera cosa que nos sucedió, que sentimos cuando realmente experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Qué queremos hacer? Predicar. Le contamos a todos, le hablamos a todos, no tenemos vergüenza, no tenemos temor, no tenemos miedo, ganamos a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros parientes, no nos interesa a quién. Queremos hablar, queremos predicar. ¿Y qué es lo primero que el diablo apaga en nuestra vida? Eso. Y después nos trae a la iglesia, cantamos, alabamos, escuchamos la palabra, y nunca estamos lo suficientemente satisfechos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nunca. No vamos a estar bien 100% mientras que no hagamos lo que Dios nos mandó que hagamos. No vamos. ¿Saben por qué? Porque dice que Jesús, cuando entró y le dijo: paz a vosotros, y complementa y agrega y dice: cuando venga el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén, vayan y esperen, y después prediquen. El otro día escuché a un predicador decir: si no tienes unción, no prediques. Bien, dice. Porque nosotros normalmente estamos acostumbrados, le damos a fulano porque sabe predicar. Y nosotros mismos pensamos: yo conozco la palabra, a predicar y predicar. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra. Pero el problema es que para nosotros predicar es el púlpito. Entonces, si no nos dan el púlpito, nos enojamos.
Y en muchos lugares, muchos hermanos se han ido de la iglesia porque predicarse de ahí. Porque ya el enemigo le puso en la cabeza. Dejen, estamos igual a la palabra. Cuando anden igual con imagen, donde predicante más. Y no sabemos nada, hermano. No sabemos nada. Bueno, no es que no sabemos nada. Sé que me entienden también, ¿verdad? Pero insignificante es lo que sabemos comparado con lo que deberíamos saber. Y el problema es que el diablo entonces nos cambia y a mucha gente le engañó y entonces por no, imagínense, en muchos lugares ahora Dios está restaurando de cierta manera. Vieron una cosa que en muchos países la gente está saliendo nuevamente por las calles cantando, predicando el Evangelio. Pero si no nos dan un micrófono en la iglesia nos enojamos. Ahora, hermano, te podemos comprar un equipo y si querés en el mercado, ¿cuánta gente necesita? En la calle, ¿cuánta gente necesita? El problema es que el diablo nos encerró en una iglesia y piensa que acá somos demasiado importantes, que acá todo el mundo nos necesita. Y acá de repente no reconoce mi talento, mi don, mi llamado. Hermano, el primer llamado que todos tenemos es predicar. Predicar. Y Dios nos dijo, vayan y hagan una iglesia. No estoy en contra de la iglesia, no estoy diciendo, creo que me entienden, ¿verdad? Pero todos nosotros necesitamos y debemos predicar. Y vamos a ver, vamos a experimentar cómo Dios honra, cómo Dios se manifiesta. ¿Por qué? Ayer a la mañana creo que los niños compartieron la palabra. ¿El versículo cuál era? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero hablamos la vez pasada que nosotros necesitamos convertirnos de verdad para hablar con convicción. Porque hablamos de lo que no creemos, hablamos de lo que no experimentamos. Hablamos de lo que escuchamos, de lo que aprendimos, de lo que memorizamos. Y hermanos, yo creo que no solamente la gente está cansada, sino Dios está cansado. Nos olvidamos y pasamos por alto una de las cosas más importantes en la vida de todo creyente, el predicar. Por eso es que a veces cuando escuchamos predicación, escuchamos y vemos todos los defectos. No me gustó este, dijo mal aquello, se equivocó en lo otro, aquello. Y estamos ahí como espectadores y calificamos la palabra, calificamos la predicación, calificamos todo. Y nosotros ni siquiera predicamos. Pero no, fulano se equivocó acá, dijo mal lo otro, aquello, lo otro. Y yo siempre tengo presente cuando Pablo dijo a los Efesios, los Filipenses, no me acuerdo, que él dice, yo sé que mucha gente no predica como debería predicar, pero por lo menos están predicando, algunos por soberbia, por orgullo, por hacer en contra del otro, pero por lo menos predican. Y nosotros ni siquiera por eso lo hacemos. Y fallamos en la cosa más importante que Dios dejó para nuestra vida. Algunos yo escuché decir, yo no soy predicador. Está mintiendo, hermano. Entonces la palabra de Dios miente. Todos somos predicadores. También no todos seamos pastores, no todos seamos maestros, no todos seamos evangelistas, no todos, pero todos somos predicadores. Amén. ¿Necesitamos formación para eso? No. Necesitamos convicción. Necesitamos vida nueva. Necesitamos experiencia en nosotros. Cuando Jesús le dijo, vayan y esperen, va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Dice, sopló, recibir el Espíritu Santo. Porque pasamos por alto. Hoy tenemos muchísimo, en la gran mayoría de las iglesias, un montón de gente que sabe la Biblia de cierta manera, por ciertos estudios, por ciertas cosas que leyó, escuchó, todo aquello, pero poca gente realmente
viviendo la palabra de Dios. Y por eso es que ni la gente quiere ir a la iglesia, ni nosotros queremos ir a la iglesia. Siempre le dije, le voy a volver a decir, el día que realmente, ya el día anterior, yo ya me estoy preparando porque sé que mañana hay culto, entonces quiere decir que me estoy convirtiendo de verdad. Pero si todavía lucho por venir a la casa del Señor, hermano, no entendemos nada del Evangelio. ¿Y cómo le vamos a predicar a otros si ni siquiera yo me quiero ir? ¿De qué Evangelio vamos a hablar? ¿Qué Evangelio vamos a predicar? ¿Qué Jesús vamos a presentar? Alguien dijo en el púlpito poder predicar 1 hora, pero tenemos 24 horas afuera para predicar. Entonces necesitamos, hermanos, y yo les pido que el Espíritu Santo pueda despertar en cada uno de nosotros. Entender que pasamos por alto algo importante. Y por eso muchas veces la iglesia hoy tiene que hacer un montón de cosas para tratar. Vuelvo a decir, yo quiero que me entiendan correctamente. No queremos quedarnos en el pasado, ni pensando porque nos llenamos de cosas, ahora somos actualizados como iglesia. Porque la palabra, el mensaje, el Espíritu Santo no cambia y nunca va a cambiar. Nunca. Pero si dejamos de lado lo importante de Dios, entonces vamos a necesitar cosas de afuera para que realmente podamos completar y disimular un poquitito. Y yo sé, y vuelvo a decir, acá los jóvenes ya saben, ya hablamos mucho con ellos siempre, ¿no? Entonces necesitamos en algunos lugares un mito, necesitamos esto, necesitamos aquello. ¿Por qué? Porque ya que la unción no está, ya que el Espíritu Santo no se manifiesta, necesitamos algo. Dios tiene que darnos sabiduría y dirección sabia en todas las cosas. Y algunos van, no, pero ponemos nomás, aquello hermano te llena de emoción. Toca tu sentimiento, porque hermano, ¿verdad? Pero vamos a un poquito más tarde. Hechos. Siempre tengamos presente cómo comenzó la iglesia. ¿Qué Jesús les dijo? ¿Qué Jesús les ordenó? ¿Qué Jesús les mandó? Hechos capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 6 para poder... Porque siempre escuché a un predicador decir, la palabra se explica por sí sola. Entonces, ¿para qué vamos a predicar? Ahora, claro que la palabra de Dios te va a dar entendimiento, sí. Pero tenemos que pedir revelación. Pero como no sabía más que decir, decimos, bueno, hermano, la palabra se explica por sí sola. Antes ya, bebé. Capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, si vos y yo fuéramos Jesús, le diríamos que ya estoy por volver al cielo, usted todavía con tontería. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sus sola potestad. Les dijo, el 8, pero recibiréis poder. Ellos se estaban desenfocando, si yo voy a estar por venir, vamos a prepararte ya la mesa donde vas a sentarte a reinar. Y dice, pero no entienden nada. La orden fue, vayan, prediquen, hagan discípulos, vayan a las naciones, anuncien el Evangelio, anuncien arrepentimiento. Esa es la orden para ahora. Y eso va a hacer que nos prepare para la venida del Señor. Pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Tengan en mente esta palabra, y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que les ocultó de sus
ojos. El mandamiento fue claro y sencillo: vayan, esperen, reciban, va a venir sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, va a ungirlos. Y llegamos al capítulo 2, sabemos lo que pasó, sabemos lo que sucedió. Ahí nace la iglesia, ahí viene el Espíritu Santo, desciende sobre aquellos 120 que estaban orando, esperando, clamando. Y de esos 120, hermanos, toda Europa, toda Asia, todos aquellos lugares prácticamente fue llenado del Evangelio. ¿Con cuánto comenzó? 120 que se fueron a esperar. Y entre todos ellos también, algunos habrán hecho, a otros no. Pero de esos 120 que estaban esperando, sobre el cual vino el Espíritu Santo, prácticamente toda aquella parte del continente fue lleno del Evangelio. Y todos hoy buscan mega iglesia. Y no estoy otra vez en contra de eso. Pero estoy hablando del enfoque, que es nuestra visión, ¿qué queremos? Porque en realidad, hermano, la iglesia más grande del mundo está en China. Y no tienen templo. Alguien compartió la vez pasada un video, ¿verdad? Creo que viste vos. La iglesia en China, yo no me había mandado. No misionero chino. Allá hay pastores, gente que lidera miles y miles, y tienen una hoja de la Biblia y con eso predican. Y yo le conté el testimonio, ¿verdad?, de ese hermano que estuvo preso muchos años en la cárcel de China. Y toda la iglesia oraban y oraban para que salga. Y un día salió en libertad. Y entonces le invitaron a Estados Unidos para que prediquen, porque le decían: hermano, ¿cómo nosotros queremos lo que ustedes tienen, libertad para reunirse, para cantar, para predicar? Pero estuvo unos tiempos allá y volvió desesperado a China. Me quedo en China nomás, porque estaba lleno de templos, de sonidos, de música, de teatro, de todo aquello, pero no estaba la presencia de Dios. Y aquellos hermanos con hambre, como hablamos hoy, con sed, escuchaban, lloraban, se desesperaban, y no les importaba morir con tal de participar del culto. Si mañana sale un loco en la calle y te dice: si te veo otra vez pasar por la calle acá yéndote a la iglesia, te mato, muchos no van a venir a la iglesia. Total, ya mira, no van a poner internet. Estamos lejos de la verdad del Evangelio, muchos de nosotros, de lo que realmente significa Dios. Vayan y esperen, va a venir sobre ustedes el poder. Viene el Espíritu Santo, sabemos lo que pasa, así que vamos a ir rapidito nada más. El verso 36 del capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro, que unos días antes había negado a Jesús, claro que fue restaurado. Ahora se para sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Pero ya no es más ese Pedro loco, atropellado. Sigue siendo también, sí, pero ahora con la unción que cambia todo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de ahora en adelante yo quiero que ustedes lean y entiendan, hermano, que cada vez que hablan de la predicación, de la salvación, el siguiente paso es: y recibiréis el Espíritu Santo, y recibiréis poder. Y es la parte que yo creo que el diablo disimuladamente sacó a la iglesia. Hacemos que la gente llegue a Jesús, hacemos que la gente se convierta, hacemos que la gente se arrepienta, pero pasamos por alto. Después a lo mejor lo hacemos cantar, lo hacemos predicar, pero pasamos por alto lo más importante, el segundo paso: ser lleno del Espíritu Santo. Y poco de nosotros es lo que buscamos. Queremos ser usados por Dios, queremos que Dios use nuestra vida, pero pasamos, y el diablo en el engaño hizo: ya sos convertido, vos cantás muy bien, hablás muy bien, predicás muy bien, esto, aquello, lo otro, pero pasamos ese puente llenos del Espíritu Santo. Y entonces tenemos gente que entretiene a la gente, que hace muchos shows, que hace un montón de cosas, que hace cosas bien, lindo, está bien, no estamos, pero hemos pasado por alto esto. Si ustedes han hecho, la preocupación de la mayoría de los apóstoles era: escucharon el Evangelio, fueron bautizados,
fueran llenos con el Espíritu Santo y dicen, no, entonces eso es lo más importante. Y entonces hoy estamos hablando de un derramamiento genuino, porque tenemos, hermano, hoy también a gente que hace cada locura y cada desastre diciendo que es el Espíritu Santo. No vamos a juzgar, pero el Señor sabe si es verdadero o no. Pero yo creo que es más mentira que... Porque el Espíritu Santo no viene para hacerte saltar, gritar y revolcarte. Viene para transformarte, para darte poder y autoridad para que vos puedas hacer la voluntad de Dios. Y si por ahí a veces nos emocionamos, bueno, gloria a Dios, tiene sus límites, pero hay gente que cada payasada hace pensando, hermano, eso no. Señor nos dé entendimiento y sabiduría. Se compungieron, se arrepintieron. Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense y reciban el Espíritu Santo. Esos son los 3 pasos. Hermano, y nosotros hoy, alguien se acepta al Señor y después de 5 años se bautiza porque tuvo que pasar por este proceso, por aquello, por lo otro, para cuando se bautizó, hermano, ya ni quiere saber más nada a veces de la iglesia. Y peor aún, no nos enfocamos a que sea lleno del Espíritu Santo. Y entonces valoramos más a veces los talentos, valoramos más de repente la capacidad que tiene la gente, pero poca gente ungida hoy haciendo y ministrando las cosas de Dios. Y por eso no nos sirve de nada. Entonces por eso no dormimos en la iglesia. Bostezamos, estamos ahí con pesadez, y como decía la pastora, tenemos que reprender cuántos demonios hay primero y batallar con esto, con aquello, cuando deberíamos ya venir encendidos, deberíamos venir con gozo, con alegría, deberíamos ya salir de nuestra casa alabando a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios. Entonces llegamos acá y simplemente nos juntamos y seguimos haciendo, ya el fuego está encendido, pero a veces venimos tan apagados, hermanos, para cuando el fuego se encendió ya tenemos que volver a la casa. No entendemos. Arrepiéntanse, bautícense y recibiréis. Las 3 cosas más importantes, y es todo lo que realmente necesitamos. Después, hermano, lee tu Biblia. ¿Por qué? Porque aún a veces leemos nuestra Biblia, ni para el creyente tiene sentido. No entendemos ni para atrás ni para adelante. No nos alimenta. ¿Por qué? Porque la palabra no es para la carne, es para el espíritu. Y la carne no entiende las cosas espirituales, no entiende, no discierne lo espiritual. Las cosas de Dios se disciernen, se entienden espiritualmente. Dice el verso 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor Dios llamare. Para todos, para todos. Dice, vamos a leer el verso 40 y 41 también. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Siempre la palabra trae exhortación. ¿Cómo ha cambiado el Evangelio? Todo tiene el mismito, aplausos, cosas suaves, cosas lindas, aliento, ánimo, hermano. Todos necesitamos, sí. Pero lo único que te va a ayudar a crecer es la exhortación. Y la exhortación no es gritarte, ni retarte, ni maltratarte, ni no. Exhortación, saben lo que significa, ¿no es cierto? Y dice Pedro, y con muchas palabras, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con los otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Sencillo, hermano. La iglesia hoy es lo que deberíamos hacer, lo que los cultos deberían
deberíamos tener es simplemente eso, y dejar de preocuparnos tanto, a ver, qué programa, qué esto, aquello. Yo no digo ser desordenado, no, pero si entendemos que las cosas que Dios necesita y que el Espíritu necesita para la iglesia es la misma cosa. Se reunían, perseveraban, la palabra, la comunión, partimiento de pan y oraciones. No hay tanto secreto, no hay cosa rara con Dios. Pero la unción necesitamos para todo esto. El capítulo 9, fíjense, va para ir terminando. Todos conocemos el testimonio del apóstol Pablo. Si de este semejante asesino, perseguidor de iglesia, Dios puede hacer esto, y lo ha hecho. El capítulo 9, todos sabemos y conocemos la conversión del apóstol Pablo. Dice, después que Dios trata con él, Dios le llama a Ananías y le dice, quiero que te vayas y ores por fulano. Y sabemos lo que él dice: Dios, ayer no me estaba matando gente, yo quería que me vaya a predicar, a orar por él. No es fácil. Por más que él era alguien que conocía a Dios y entendía, pero dice, el verso 13, Hechos 9:13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías sabía, y Señor, tengo que orar por eso. Nosotros queremos orar por cierta gente, pero ¿quiénes son los que necesitan? Dice después, y él le dijo, y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, yo creo que medio con la puerta abierta por las dos para salir corriendo rápido. Estaba por orar por Saulo. Así que entró, le impuso mano, oró todo y... Pero tenemos que estar preparados. Si Dios te manda, Dios te manda. Si sabes que está el peor brujo en tu barrio y dice: mañana quiero que te vaya a orar por él, ¿qué vas a hacer? Hermano de iglesia, ayuno, intercesión, oración, cobertura. Pero una vez que Dios te dijo y ya se hace responsable. Así que Ananías de repente tuvo el privilegio de orar por el instrumento poderoso de Dios. Dice después, en el verso dice: porque yo te demostraré cuán necesario es padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y para que hagas tu paso de fe, y vamos a decir un arrepentimiento genuino. Después quiero que hagas un curso, y quiero que esto, aquello. Por eso, hermano, vuelvo a decir, tenemos que capacitarnos, sí. Tenemos que hacer estudio bíblico, sí. Tenemos que estudiar la Biblia, sí. Necesitamos, sí. Pero un curso de 6 meses, de un año, hermano, no te convierte en predicador, ni en misionero, ni en nada. Ahora sí, confirma tu llamado, gloria a Dios. Pero hoy tenemos gente hablando y diciendo un montón de tonterías que nunca vivió, nunca experimentó, nunca ni siquiera conoció. Y entonces tomamos en poco la palabra de Dios. Nos burlamos de las cosas de Dios. Y pasa lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros permitimos, porque queremos quedar bien. No queremos que la gente se vaya, no queremos que la gente se ofenda, no queremos que nadie se enoje. Y Ananías le dice: ven a orar porque el Señor me mandó. Así que para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Yo nunca a nadie escuché decir: no, pastor, yo todavía no voy a hacer nada en la iglesia porque quiero que el Señor me llene primero con su Espíritu Santo. ¿Escuchaste a alguien decir? Sí, ya mismo preparado, sí. No vamos a decir eso. Lo deberíamos decir, porque necesitamos.
Porque vamos a ministrar las cosas santas de Dios. Debería ser así. Deberíamos realmente entender. Me envió para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Levantándose, fue bautizado. Ahí, hermano, en un sapuaité, oró, se salvó, se bautizó, se llenó del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo solo unos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo: este es el Cristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Ahí. Y nosotros, hermanos, muchos tenemos que pedir perdón porque años y no queremos predicarle a nadie. No solamente que no queremos y esquivamos, pasamos por alto el primer y mayor mandamiento que el Señor dejó para todos: y vaya, prediquen, hagan discípulos. Pero el problema es que tengo que pensar en mi vida, ¿verdad? Si va a ser discípulo mío, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque si va a ser mi discípulo, tiene que aprender del maestro, ¿verdad? Miremos la vida de Pablo. Se salvó, se bautizó, se llenó y ya estaba predicando. Capítulo 10 de Hechos. La vez pasada tocamos un poquitito también esto. Capítulo 10. Conocemos bastante la historia. Cornelio orando, ayunando, viene un ángel, le dice: mandá a buscarle a fulano. Dios trata con Pedro primeramente, hace toda una obra, le muestra una visión, prepara su vida, prepara su corazón. Así que Pedro con algunos sale y viene a la casa de Cornelio. Cuando Pedro entra, le dice: ustedes saben que para mí es asqueroso entrar en esta casa, porque palabras más fuertes usó, pero para que entendamos un poquitito. Pero Cornelio estaba preparado, un gentil, alguien que ni iba a la iglesia, pero tenía comunión con Dios. Entonces cuando ellos entran, dice, vamos a leer desde el verso 34, 10:34 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y escuchen esta palabra: y nosotros somos testigos. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? ¿Y me seréis testigos? Y cuando dije testigo, hermano, creo que nosotros, en nuestra palabra, la que tiene, nuestro testimonio, ir respaldado con lo que predicamos, y de cierta manera, yo creo que todos los que estamos en este lugar hemos sido de una u otra manera testigos del poder de Dios en nuestra vida. El problema es que nosotros mismos vivimos disconformes y no somos agradecidos con Dios. ¿De dónde nos sacó? Lo que nos perdonó, ¿de qué nos salvó? A veces ni nosotros no nos damos cuenta. Entonces no somos capaces de decir al otro: ¿saben qué? Yo estaba en esta condición, esta era mi vida, pero el Señor me libertó, el Señor me sanó, el Señor me transformó. Yo estaba así, mi casa estaba así, mi matrimonio, mi familia, mi salud, lo que sea, estaba así. Pero quiero decirte algo: desde que le conocí a Dios, no terminaron los problemas, pero Él me está dando victoria en cada una de esas cosas. Necesitamos ser testigos. Y Dios va a hacerte recordar, el Espíritu Santo te va a hacer recordar, hermano, en cualquier momento, de cosas que Él hizo y que vos mismo dejaste de lado, para contarle a otro del poder de Dios y el poder del Evangelio. Más que menos, muchas cosas Dios hizo en nuestra vida, pero el primer mal agradecido somos nosotros. Mientras leía esto me acordé. Isaías contó, y nosotros contamos acá el testimonio del milagro en su vida, ¿verdad? Todos ya saben, ¿no es cierto? ¿Sí?
Él nació con 2 hernias acá. Tenía 2 agujeros. Y Dios le sanó. Imagínense si él tan solamente dijera, ¿sabe que yo nací con 2 hernias? Pero quiero decirte algo. El Señor me operó. Yo era una criatura, pero Dios me operó, tengo sano. Y como Dios me operó, ni siquiera cicatriz me dejó. Pero Él lo hizo. Y tantas cosas tenemos cada uno de nosotros, hermanos, que hablar. Estamos en deuda con Dios, porque nosotros deberíamos contar lo que Dios hizo. De cuántas veces nos habló de la muerte, de la enfermedad, nos habló de un montón de cosas. Y deberíamos contar, deberíamos hablar. Pero si nosotros nos avergonzamos y si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar, dice Dios. Y un día vamos a rendir cuenta de Dios, de cada milagro que Dios hizo en nuestra vida. Y el primer y más grande milagro: me salvó, me perdonó, me limpió, me hizo esto, me hizo aquello. ¿Cuántas cosas? Somos testigos. Pero nos falta unción. El poder nos da la autoridad. El Espíritu Santo nos unge y nos da autoridad para poder hablar sin vergüenza, sin callarnos, sin tener temor, sin tener miedo. Y es lo que necesitamos pedirle al Espíritu Santo. Pero nosotros le estamos pidiendo a Dios: hacerme primero esto, hermano. Dios no va a hacer, no va a hacer. Lo que más necesitamos es el poder del Espíritu Santo para poder hablar y ser testigo sin vergüenza de todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Le ponemos condición y nosotros mismos nos ponemos condición. Hermanos, deberíamos estar avergonzados delante de Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quienes mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Qué más testimonio queremos? Jesús está vivo, Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Es el mayor testimonio que tenemos del Cristo que te estoy hablando. Murió por tus pecados, pero se levantó y está sentado allá y va a venir para llevarnos. ¿Qué más testimonio queremos? Dejemos de buscar la vuelta y palabras lindas y versículos, esto y aquello. Tan solamente digámosle al Señor: Señor, yo necesito tener convicción de tu muerte y resurrección, de tu victoria en la cruz. Necesito tener convicción de que vos resucitaste, para hablarles sin vergüenza, sin temor, sin miedo a aquellos que necesitan. ¿Para qué tanta teología si no vamos a hablarle a nadie? ¿De qué ministerio le vamos a hablar al Señor? Podemos enorgullecernos de lo que estamos haciendo, pero si no predicamos a los que necesitan, no hacemos nada. Dios no te va a dar una guitarra de oro. No estoy en contra de lo que está cantando acá, si quiero que me entiendan también. Ni tampoco a mí me va a dar un micrófono de oro en el cielo por haber predicado. Lo que hay es corona para los que han vencido. Hay corona para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay corona para cada uno de nosotros. No hay otra cosa. Y dice el verso 42, y se ve que Pedro entendió bien. Y nos, ¿qué dice tu Biblia? ¿Te gusta que te manden? No. Nuestra carne es rebelde por naturaleza. Nuestra carne es rebelde por naturaleza.
Si no muere, se va a seguir rebelando. Entonces cuando alguien te manda algo, si tu carne se infla, si tu carne se enoja, si tu carne, hermano, salta, necesitamos llevar a la cruz, necesitamos morir a nosotros mismos para que podamos obedecer a Dios. Porque Dios manda, no te pregunta, no me pregunta si estoy de acuerdo, si me gusta o no, si es el tiempo o no es el tiempo. No, Dios manda. Tenemos que tener un corazón obediente. Y cuando alguien te manda, si es en la voluntad de Dios, tenemos que aprender a obedecer. No nos gusta. Pero la rebelión es el espíritu más fuerte del infierno, porque es del mismo Satanás. Porque la rebelión es como pecado de hechicería. Entonces cada vez que en mí se manifiesta rebeldía, hermanos, tengo que reprender. No soy hechicero, pero se manifiesta. Es como hechicería, porque se levanta contra la autoridad de Dios. Y nuestra carne no se quiere someter. Y mientras no muere, no se va a someter. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Lean la predicación, sencillo, hermano. No hace falta tanta teología. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así de sencillo es el Evangelio. El Espíritu Santo se encarga de traer convicción. El Espíritu Santo se encarga de convencer y de hacer que la gente se convierta. Pedro no tuvo que llamar, no tuvo que decir quién quiere, quién recibe, quién acepta. Diga yo esto. No. Él seguía hablando de la muerte, resurrección y de lo más importante del Evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión siempre van a estar, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió. Ahora casi cambió el orden, entonces salieron de la Biblia, ¿verdad? Hicieron su paso de fe, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, claro que no va a llenar impío. Yo estoy seguro que estas personas ya habían tenido convencimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento en el corazón, hermano, es adentro. Y mientras Pedro predicaba, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué entonces dice? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora muchos no van a creer que vos... Ahora, si una persona entra y acepta a Jesús y se llena del Espíritu Santo, ¿qué vamos a pensar nosotros? Yo estoy 5 años en la iglesia y deben conocer bien y mí. Porque el Evangelio es sencillo, es para el que cree. Es para el que cree. Entonces muchos dicen: si no te bautizas no vas a entrar al cielo. También es mentira, hasta cierto punto. Porque el que está convencido de verdad se va a bautizar. Ahora, ¿ellos hicieron un curso de bautismo? No. Nosotros le damos demasiado vuelta y protocolo y hacemos esto, Y por ahí alguien una vez me dijo: pero si no se bautiza en río, en arroyo, no sirve. Y muchos creen eso. Hermano, algunos la van a bautizar en el mar y nunca van a cambiar. ¿Entienden? Ahora, ¿es más lindo? Claro que sí. ¿Da gusto a la orilla del arroyo del río bautizar? Claro que sí. Pero hemos visto a soldados en medio de la guerra, en medio del desierto, cargar agua en esas topadoras y se bautizan ahí. ¿Le va a servir? No creo que Dios diga: uno va a tener que bautizarse primero allá para entrar en el cielo. Pero nosotros, hermanos, nos complicamos el Evangelio cuando es tan sencillo.
Y una de las cosas, como dije, el eslabón que el diablo escondió o hace pasar por alto es esto. Tenemos un montón de gente con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, con muchos dones, con mucho talento, pero sin unción del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia se dejó desenfocar de eso. Y si nos desenfocamos de eso, vamos a tener un montón de cosas, pero no la presencia de Dios. Para terminar, vamos a leer primera de Juan. El capítulo 2. Dice primera de Juan capítulo 2, el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. Os he escrito esto sobre lo que os engaña. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Ahora, muchos han torcido esta y no aceptan la enseñanza de nadie, no quieren saber nada de nadie, porque a mí la unción me enseña. El problema es que no tienen unción. ¿Y qué es? En la NTV ponemos ese verso. Primera de Juan 3, 27. Perdón, 2:27, sí. Primera de Juan 2:27. Cuando habla de que la unción misma nos enseña, no es precisamente que se está refiriendo, ¿no es cierto?, a que no tiene que leer la Biblia, sino ahí dice, a ver, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu Santo todo lo que les enseña, todo lo que necesitan saber, y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. ¿Y NTV? BB, algo así dice, ¿no? ¿No tenés? Bueno, busquen en su casa. Simplemente quiero decirles, hermanos, necesitamos entender los principios de Dios. Y una de las cosas importantísimas que la iglesia dejó es de pedir, seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos de esa unción que nos da el poder y la fuerza. Toda la vida nos vivimos playando que yo quiero hacer la voluntad pero no puedo. Yo quiero servir a Dios pero no puedo. Yo quiero esto, pero un tiempito sí, un tiempito no. ¿Por qué? Porque nos falta la única cosa que nos da el poder y la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Siempre decimos lo que dijo Zacarías, que no es ni con ejército ni con espada, sino con su espíritu. Pero toda la vida nos pasamos peleando con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con lo que sabemos, con lo que conocemos, con lo que entendemos, y mientras que no dependamos de la unción del Espíritu Santo que nos capacita, que nos prepara y que nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios, hermanos, vamos a estar a medias. Necesitamos las cosas más importantes que creo que en gran parte de la iglesia se ha quedado de lado. Buscamos capacitarnos, buscamos esto, buscamos aquello, todo es lindo, todo es necesario, la mejor luz, el mejor equipo, la mejor pintura, la mejor cortina, hermano, que el Señor nos dé gloria a Dios. Pero si el Espíritu Santo no gobierna nuestras vidas, no somos guiados, no somos dirigidos, no somos controlados por el Espíritu Santo, hermano, vamos a tener problemas con nuestra carne. Te van a ordenar y te vas a enojar, te van a exhortar y te vas a enojar, pero después queremos ministrar con unción, hermano, no sirve, no se puede. Necesitamos volver.
la salvación, el bautismo y el Espíritu Santo. Las tres primeras cosas indispensables en la vida de todo cristiano, en la vida de todos nosotros. Entonces, hermano, alcancemos todo lo que alcancemos, hagamos todo lo que hagamos, pero si el Espíritu Santo no está, falta aclaración, no está, entonces nos quedamos ahí, insatisfechos con nosotros mismos. Vuelvo a decir, hermano, vamos a ver nuestra propia vida, no vaya a mirar de los demás, nuestra propia vida, tan solamente cómo vamos a la iglesia. Cuando te dispones a orar, ¿cómo vas? Cuando vas a leer tu Biblia, ¿cómo vas? Cuando vamos a venir a los cultos, ¿cómo venimos? Si te venís enojado contigo mismo, hermano, no entendemos el Evangelio. Si todavía no oramos, no con ganas, con gozo, con alegría, si no hacemos las cosas de Dios con entendimiento, gozo y alegría, hermano, no entendemos nada. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos la unción, tenemos que pedir y pidámosle a Dios, unge mi vida. Esa parte me salteé, Señor, esa parte pasé por alto porque es el más importante. Siempre se dijo, Jesús no comenzó su ministerio mientras que el Espíritu Santo no haya venido. Ahora, ¿Él necesitaba? Tal vez digamos no. Pero Él comenzó su ministerio después que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Si no, siempre vamos a hacer en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría, y todo lo que es de la carne no sirve ni a vos ni a la iglesia, y mucho menos a Dios. Aprendamos y busquemos, hermano, la cosa más importante, que Dios unja y llene nuestras vidas con el poder de su Espíritu Santo. La iglesia necesita, el mundo necesita que seamos testigos de verdad, testigos de verdad del Evangelio. Todos somos llamados a predicar, porque si no vamos a rendir cuenta delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento.